En 2 de Timoteo, en su capítulo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Pablo sabía que este lugar, aleluya, era un epicentro espiritual oscuro, lleno de fuerzas demoníacas, de idolatría, de brujería, de hechicería. O sea, la ciudad entera giraba en torno a ese culto, afectando que la economía, afectando la cultura, afectando la espiritualidad del lugar. Todo eso era un lugar inhóspito, contaminado por hechicería y por brujos. Y por eso es que nosotros tenemos que orar en el lugar donde nosotros vivamos, en el lugar donde usted trabaja, que no sabemos con qué estamos luchando, al menos que el Señor revele. Fundamentada en la palabra, y yo sé que fue Dios que me llamó, que Dios es que Él va a hacer la obra, que Dios va delante de nosotros y no importa la oposición que venga, óyeme, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Entonces, las raíces espirituales del conflicto que enfrentaba a Timoteo como líder no era fácil. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y lo quemaron en presencia de todos. Aquí había un espíritu territorial que operaba a través de la idolatría. Fíjate cómo Pablo pudo identificar lo que se estaba moviendo en este lugar. Y había una resistencia espiritual al evangelio. Provocó revuelo, provocó disturbio, porque el poder del evangelio, aleluya, desmantelaba todas fuerzas demoníacas que se movían en ese lugar. Porque tu luz, aleluya, va a afectar lo que están en oscuridad. Por eso había ese levantamiento. Timoteo no estaba solo pastoreando en este lugar. Había un sistema espiritual que se estaba levantando en su contra. Pero también el Espíritu Santo estaba sobre él. Tiene espíritu de cobardía, aleluya. Y Dios le está hablando a alguien que el enemigo de tiempo en tiempo se está levantando con un espíritu de cobardía, de tristeza. Y así como Timoteo confrontó el espíritu de intimidación en una ciudad controlada por el paganismo, por la hechicería, nosotros hoy mismo también nos vamos a levantar con espíritu de amor, de fe, de dominio propio, aleluya, para derribar esas fortalezas que de tiempo en tiempo se levantan. Amén. Que óyeme, hay un peso y tú lo puedes percibir. Y a veces llegas en el trabajo o en tu casa o en cualquier lugar y tú sientes como esa energía fuerte, cargada, la atmósfera cargada. Y es por lo que opera en ese lugar. Porque también hay personas, déjame decirte, que cargan eso. Y el espíritu de intimidación puede llegar incluso cuando estamos en nuestro mejor momento. Y a veces no se entiende. Llega una amenaza, llega una provocación de parte de Jezabel. ¿Y qué hace este hombre? Pide morir. El espíritu de intimidación quiso hacer retroceder el llamado de Elías. Vamos a entender que no es con nuestra propia fuerza, es con la de Dios. Y Dios te dice en este día, por ti peleo yo. Por ti peleo yo porque no es tuya la guerra. Charlene, ¿tú sabes qué? Hablando tú de Elías y Jezabel, vemos que esta mujer estaba en autoridad. Pero a veces hay personas, Charlene, que están en una posición mayor, vamos a decir, que uno, que están, pero ven el potencial que tenía Elías. Porque esta mujer sabía que su autoridad solo era física, la de líder espiritual, Charlene. Y siempre que una persona vea tu potencial, que no le agrade, va a querer intimidarte. Y va a querer hacerte creer de que tú no eres capaz para hacer las cosas, Charlene. Porque esto fue lo que hizo Jezabel. Oye, este profeta
invoca el nombre del Señor, invoca el nombre de Jehová y mata 400 profetas de los Baales de la Biblia. Y esta mujer viene con una intimidación, Sí. diciéndole que así ella le va a hacer como él le hizo a esos profetas. Pero él tuvo temor porque ella tenía una posición al lado del rey Charlene. Gloria a Dios. Pero no importa quién nos esté intimidando. Con nosotros está el brazo fuerte, que es el brazo de Jehová. Amén. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová brazo de de los Jehová. ejércitos. Dice, solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Nehemías, ¿acaso debería una persona en mi posición, ay Dios mío, huir del peligro? Ay, Dios mío. ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Nosotros tenemos una posición en Dios, un llamado en el Señor, y más cuando tú tienes una comunicación con Dios tan íntima, tenemos que decirle al Señor que nos dé discernimiento, para lo que no es de Dios, deshacerlo. Y vemos que cuando el enemigo viene a intimidarnos porque estamos haciendo una obra Amén. que a Dios le agrada. Y él dijo, ¿acaso voy yo a dejar de hacer la obra que estoy haciendo? Porque el temor paraliza, para que creamos que no somos capaces de seguir desarrollando el proyecto que empezamos. Porque si usted empezó un proyecto económico, a veces nosotros los latinos, Charlene, queremos que hoy ponemos el negocio y que mañana florezca. Y los negocios van desarrollándose continuamente. Nosotros no, pero así también son las relaciones. E incluso, Charlene, ese espíritu de intimidación viene hasta cuando nosotros estamos orando. Para que dejemos de orar por las personas y nos enfoquemos en que ellos nos van a cambiar. Pero Dios está haciendo una obra a través de esa oración. Y así mismo Dios estaba haciendo una obra a través de Nehemías. Porque lo que el enemigo no quiere es que tú construyas los muros. El enemigo quiere que tú te desanimes para que no te sigas esforzando y haciendo lo bueno y lo correcto delante de Dios. Y fíjate que viene ese mismo, con ese espíritu de provocación. Ay, sí, apaga sí, tu porque voz, te quiere callar para que tú retrocedas, para que tú Así no es. declares la palabra que puede venir en victoria, porque como decía la hermana Darling, un proyecto que tú quieras seguir y darle seguimiento, te quiere paralizar la obra. es. Tú no puedes. Tú no das para eso. Entonces, ¿qué pasa? Te paraliza, detiene tu avance, quiere que tú abandones el proyecto. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Camina en la palabra, camina en lo que Dios te ha declarado. Siembra la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Aleluya. Y todos esos espíritus, esas palabras de amenaza, de fracaso, de derrota, de vergüenza que muchas vienen y dicen, no, lo que pasa es que el enemigo te avergonzó. Cancélala en el nombre de Jesús. Y hace que otros también empiecen a hacer pronósticos contrarios a nuestras vidas. Y este espíritu de intimidación, Charlene, fue el que usó Goliat con el pueblo de Israel. Sí. Diciéndole, ustedes no son nada. ¿Acaso ustedes van a poder conmigo? Pero David no le hizo caso a ese espíritu de 40 intimidación. días en eso. Oye, 40 días. Y mientras dijo, y David de una vez le contestó, espérate, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Diciendo, tú vienes con tus argumentos baratos, tú vienes con todo lo que tú tengas, tú puedes venir. Pero yo, en el nombre de Jehová, voy a vencer. En el nombre, vamos a poseer esa tierra. No importa lo que esté pasando, no importa el gigante que vamos a destruir, no importa. No lo vamos a intimidar de ellos, nosotros podemos. En esa situación que tú estás pasando, que tú estás viviendo, en una palabra, estás cosechando, pero en medio de esa cosecha se levanta un gigante. No te puedes dejar intimidar de gigante. Lo vas a destrozar en el nombre de Jesús. Te lo vas a comer como pan. Aumentar, intimidar. Sí. Él le dice, si el espíritu del príncipe se levantare contra ti, no le cedas tu lugar. Ellos tenían un espíritu diferente. Sí. Los que dijeron la versión diferente Exacto, Caleb. era Josué y Caleb. Ajá. Pero esos 10 espías se dejaron intimidar. Wow. Porque Dios te da promesa. Amén. Dios te da una tierra prometida. Aleluya. Dios nos da la victoria, pero no va a quitar los gigantes. No nos va a quitar los Tenemos que gigantes. vencerlos. Nosotros tenemos que luchar. Oh, bendito Porque va a venir Dios. oposición,
Va a venir el espíritu opresor, aleluya, para coartar tu asignación en Dios. Aleluya. Con ellos sí pudieron, porque no tenían espíritu diferente. Pero cuando tú tienes una mente renovada en la palabra, tú dices, no, fue lo que Dios dijo. Fue una palabra que se declaró en la iglesia. Fue que yo abrí la Biblia, fue que Jehová trató conmigo, aleluya. Y ese espíritu opresor que se levanta de tiempo en tiempo no va a poder conmigo. ¿Y qué busca ese espíritu de intimidación? Silenciar la voz profética. Ay, sí. Por eso nosotros tenemos que levantarnos y saber lo que el Señor ha dicho de nosotros. El Señor no está buscando de que, ¿cuántos títulos tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? No, que seamos responsables del llamado. Que este espíritu nos gobierne. Cedemos a cosas que nosotros no debemos ceder, Charlene. Mira, fíjate que cuando tú hablas de eso, ahí había también un espíritu que se movía, ese espíritu de intimidación se movía en la familia, porque cuando llega Isaac, en el mismo territorio, se da el mismo escenario y entonces también toma temor, o sea, intimidación, aleluya, por la esposa que llevaba, su esposa era bella, y le dice también que es su hermana, para que Abimelech pues no la tomara por esposa. Entonces, no era fácil. Sí, entonces eso es lo que pasa cuando nosotros vemos que en el lugar, por eso te dije, este espíritu se puede mover en casa, se puede mover en las iglesias, en el lugar donde nosotros laboramos, donde sea. Se puede mover hasta después de una victoria, en sus mejores momentos se puede dar, porque de todo hemos hablado, de cómo nosotros nos debemos manejar, orando a Dios para que Dios nos dé la fortaleza y tomando, como dice Pablo, dominio propio, fe, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía para nosotros retroceder. Esperanza, o sea, conocimiento de la palabra, saber que tú estás fundamentado sobre la roca, y que Él te va a dar la fuerza para tú poder contrarrestar las armas del enemigo. Permanecer fiel al Señor. No dejarnos gobernar por otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. Porque siempre van a haber burladores, Charlene. Siempre va a haber espíritu de intimidación en una u otra área. Pero el Señor nos dice, sé valiente. Amén. Esfuérzate. Yo le digo a José, esfuérzate y sé valiente. Estad quieto y verá la salvación de Jehová. Quieto, no quieto sin usted seguir realizando la obra que usted estaba haciendo, sino quieto, usted esperando en que Él le dé la victoria. Gloria a Dios. Y sabemos que en Dios somos más que victoriosos. Vencedores. O sea, sabes que hay una victoria que está delegada a los hijos de Dios. Amén. Porque es que Dios nos lo ha dicho. O sea, con nosotros está Jehová de los ejércitos y esa es una victoria delegada que ya Dios nos dio de antemano. Entonces nosotros nos toca creer. O sea, son más los que están contigo que los que están en tu contra. Es otra victoria delegada que Dios nos ha dado. O sea, si nosotros creemos en el Señor y nos apropiamos de la promesa, oye, hermana Darling, nadie nos va a poder hacer frente. Amén, amén. Y el que te la hace, dice la Biblia, te lo hará sin mí. Aleluya. Y eso es cuestión de creerle al Señor, de creer lo que nosotros depositamos en Dios, aleluya. Sabemos que hay territorios que son dados, que han sido dados pues a tinieblas, a moveres oscuros, pero donde Dios te pone, donde Dios, óyeme, hizo que tú llegaras, Él te va a dar la victoria, porque fue eso lo que pasó con Timoteo. Eso fue lo que pasó con Moisés, eso fue lo que pasó con Elías, con cada uno de ellos, donde llegaban, en el lugar que ellos llegaban, que plantaban sus pies, óyeme, era delegada, había una autoridad delegada de parte de Dios. Entonces, las tinieblas, cuando Dios te posiciona en un lugar, que las tinieblas tienen que huir, Gloria a Jesús. Se levantan, Charlene, para ver si tú te vas y lo dejas tranquilo. Pero usted y yo somos luz. Entonces las tinieblas no, dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Amén. Se levantan, te hacen oposición, pero no van a prevalecer, en un momento van a quitarse. Entonces sigue creyendo, sigue confiando en Jehová, que Él te va a dar la victoria, nos dará la victoria. Y eso puede llegar como provocación de duda, de culpa, de fracasos, de miedos. Oye, me puede venir como sea disfrazado.
Y es para que usted pueda identificar. Cuando usted ve que llega de esas maneras, que usted dice, usted está de noche, un ejemplo, el terror nocturno, Sí. que eso es bíblico, lo que Claro. estamos hablando, llega el terror nocturno, que lo habla en Salmos. Ajá. Usted que debe hacer, orar, Sí, para que amén. pueda confrontar y hacerle frente a ese espíritu, porque Así es es. el mismo terror nocturno, el espíritu de intimidación. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Orar a Dios para que lo que no puedas hacer frente, que venga disfrazado por un temor, por una duda, por una falta de confianza, usted puede decir, espérate, esto viene disfrazado de esta forma. Entonces, con eso usted lo va a combatir. Y no estamos exentos de nada de eso, porque te dije, de trabajo, de proyectos, de salud, en cualquier área de nuestra vida se puede mover. Así es que, hermana Darling, llegamos al final de su programa La senda En Acción. Dios te bendiga.